Bienvenidos a una nueva semana en Agenda Económica PM que sigue marcada por la alta volatilidad en los mercados. De hecho, la bolsa de Hong Kong cerró con una caída de más de 13%, pero a medida que fue pasando el día, entre medio los mercados europeos tuvieron una baja, pero no tan fuerte como la de la semana pasada, mientras que en Wall Street, si bien durante casi todo el día los índices estuvieron cayendo, hubo momentos en que los indicadores subieron. Esto a pesar de que Donald Trump sigue apostando fuerte y amenazó con un alza extra de 50% en arancel a los productos chinos. Todo lo cuenta Pilar Gutiérrez. Lunes negro fue el concepto más repetido en las portadas financieras al comenzar la semana. Desde temprano se confirmó que las caídas bursátiles a nivel mundial seguirían en respuesta a los aranceles impuestos por Donald Trump, que comenzaron a regir el sábado, y las represalias ya anunciadas por países como China, que responderá con aranceles de 34% a productos provenientes de Estados Unidos. Los operadores comenzaron obviamente a mirar con mucho temor lo que está ocurriendo en términos fundamentales relacionados a los aranceles de Estados Unidos y las probabilidades de recesión, y por tanto comenzaron a liquidar y a tomar beneficios generalizados en todos los sectores. Y esto ha ocasionado finalmente un descalabro, una sensación de pánico. Los principales índices de Asia cerraron con fuertes caídas. El Nikkei de Japón y la bolsa de Shanghái cayeron más de 7%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong cayó más de 13%. Esos resultados fueron previos al último anuncio de Donald Trump que sacudió a los mercados. China, como ustedes saben, puso un arancel de 34% encima de lo que ya eran sus ridículos aranceles. Y dije que si eso no se elimina para mañana a las 12 en punto, vamos a poner un arancel del 50% sumado a los que pusimos. En Europa, las bolsas también cerraron con caídas de más de 4%, luego de que esta jornada la Unión Europea no descartara medidas en respuesta a Estados Unidos. Estamos listos para negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0% para los bienes industriales, pero también estamos preparados para responder con contramedidas y defender nuestros intereses. Wall Street registraba caídas de cerca de 1% en el Dow Jones y algo menores en el S&P 500, además de una leve alza en el Nasdaq. Y en Latinoamérica, el IPSA cerró con una contracción de 3,36%. Distintas autoridades chilenas se refirieron al impacto de las medidas arancelarias en los mercados y en la economía local. No tiene un impacto inmediato sobre el comercio exterior, sobre las exportaciones o sobre la actividad, pero sí la transmisión de la incertidumbre a través de los mercados financieros sí es significativa. Chile tiene mecanismos para amortiguar el impacto de algunos de estos indicadores, algunos de ellos incluso en la práctica son más bien favorables, como es la caída de tasas de interés de largo plazo. No descartamos que haya que aplicar alguna medida en la medida que vayamos viendo un impacto mayor sobre ciertos sectores particularmente vulnerables. Lo que ha ocurrido en los últimos días es un shock significativo para la economía mundial. El Banco Central estamos siguiendo muy de cerca los desarrollos de este escenario mundial y hoy día es aún precipitado analizar o sacar conclusiones sobre cómo esto decanta en los mercados y en la economía nuestra. Incertidumbre que también se ha visto reflejada en el precio del dólar, que esta jornada cotizó cercano a los 1.000 pesos, y el precio del cobre, que cayó a 4,29 dólares la libra. El dólar en Chile alcanza nuevamente los 990 pesos por dólar, superando incluso esta barrera que no pensábamos verlo en el corto plazo, producto de los tensionamientos en los mercados y un leve aumento en la cotización del dólar index, el dólar internacional. El precio del cobre ha mostrado una fuerte caída desde sus últimos máximos debido a que la incertidumbre con respecto a lo que pase con China y especialmente por el impacto de la economía mundial ha perjudicado a su cotización. Con todo, el escenario aún es incierto, y es que aunque los aranceles de 10% empezaron a regir el sábado, pueden haber cambios en las medidas según cómo resulten las negociaciones entre países. Habrá que esperar la respuesta de China a los dichos de Trump para ver si la guerra comercial sigue escalando. Pero además está previsto que este miércoles empiecen a aplicar los aranceles más elevados en 45 países.
Como sabíamos, el sábado pasado empezaron a aplicarse los aranceles de 10% a los productos de Chile. La pregunta es si realmente en concreto esto sucedió y también cuáles son las perspectivas en este nuevo escenario. Lo conversamos con el gerente general de Camanchaca, Ricardo García, a quien le agradecemos el tiempo con Agenda Económica. Ricardo, bienvenido a CNN Chile. Buenas tardes, Nicolás. La pregunta ya la esbocé en la introducción. Efectivamente, ustedes que envían salmones todos los días a Estados Unidos, ¿efectivamente tuvieron que empezar a pagar 10% de arancel desde el sábado? Eso es correcto, Nicolás. Efectivamente, el día sábado ya la agencia tributaria norteamericana nos informó que iban a estar cobrando este arancel de 10% al salmón. Y eso afecta a todos aquellos envíos del sábado y de hoy día lunes, y a aquellos que mandan los días domingos también. En concreto, ¿cómo opera esto? Dependiendo de la cantidad de salmón que ustedes envíen, ¿les hacen un cobro extra de 10%? ¿Se tiene que pagar inmediatamente o es otro el mecanismo? Dependiendo si uno tiene o no cuenta en la agencia tributaria norteamericana, uno puede tener algún plazo que va aproximadamente de 4 semanas para poder pagar este impuesto, y se hace con la declaración o la factura enviada de Chile al precio FOB. Pero efectivamente ustedes tienen que pagarlo. No es que, por ejemplo, el importador o el cliente que tienen allá, a través de un aumento de precio, lo paguen internamente. Lo paga el importador norteamericano. En el caso de Camanchaca, por ejemplo, nosotros tenemos una filial en Estados Unidos que es la importadora de salmón, y ella es la que tiene que pagar el impuesto una vez que recibe la mercadería en Estados Unidos, y que afecta naturalmente a todos los envíos aéreos que está haciendo Chile de salmón a los Estados Unidos. A diferencia de los envíos de congelado, estos son afectados por la tarifa en el momento de despacho de la salida de la nave desde Chile, y por lo tanto todas aquellas embarcaciones que ya llevan producto nuestro o llevaban producto nuestro el día sábado, esas no están afectadas. Cuando iban en camino, entonces, esas no. No, exactamente. Es una vez que ya está en el agua el producto. Si estaba en el agua ya el día 5 de abril, entonces no está afecto. Entonces, con lo que usted menciona, Ricardo, sería la filial de Camanchaca allá en Estados Unidos la que tiene que hacerse cargo de los cobros, de los gastos. Así es. Y Ricardo, ¿han tenido contacto con los clientes allá en Estados Unidos, que son los que compran los salmones, respecto a cómo puede repercutir este aumento de aranceles? Por supuesto que hemos tenido con la mayoría de ellos, hay bastante confusión. Creo que aquí hay una sola lectura a esta política norteamericana, y es que los precios en Estados Unidos para los consumidores van a subir. Probablemente también algo van a bajar para aquellos que venden en Estados Unidos desde fuera, es decir, en el caso nuestro, como Camanchaca, que vendemos en Estados Unidos, probablemente va a haber una afectación del precio nuestro hacia abajo, y también un alza a los consumidores, y la diferencia entre lo que suba el precio para los consumidores y lo que baje el precio para nosotros como vendedores es precisamente la tarifa. Es decir, los consumidores pierden porque tienen que pagar más caro, los vendedores extranjeros a Estados Unidos pierden porque reciben menos precio. Hay un beneficio para el Estado norteamericano porque recauda esa tarifa, pero la recaudación es inferior a la pérdida que le ocasiona a los consumidores norteamericanos y a los productores chilenos. ¿Y estas mayores tarifas para los consumidores estadounidenses debiera incidir directamente en una menor demanda por parte de ellos mismos? ¿Es el salmón un producto que está muy asociado a estos vaivenes y que directamente, si sube el precio, lo piden menos los consumidores? Sin duda un alza de precio para los consumidores, por las razones que sea, va a significar una disminución de la cantidad demandada y por lo tanto de la cantidad vendida. Eso significa que nuestra producción va a tener que buscar nuevos horizontes o ser reasignada a otros mercados. En el caso particular de Chile, comparado con nuestros competidores, los noruegos que exportan directamente a Estados Unidos están afectados con un 5% más de alza de precio de tarifa que nosotros, y los europeos que procesan salmón noruego y que venden a Estados Unidos están afectados a un 20%. De manera que para ellos hay un incremento
más significativo de la tarifa para los competidores canadienses que venden en Estados Unidos, y ambos, noruegos y canadienses, explican más o menos un 15% del consumo de salmón en Estados Unidos. Para los canadienses no hay tarifa porque, si bien es cierto, Canadá tuvo un incremento tarifario, pero por el Tratado de Libre Comercio de Canadá con Estados Unidos finalmente eso terminó en cero. Así que ellos relativamente han tenido un beneficio comparado con nosotros. Sí, una pregunta inmediatamente. Con todo lo que menciona entonces, de manera relativa, ¿está mejor posicionado Chile, excepto el caso de Canadá, pero por ejemplo respecto a Noruega? Aquí no hay que tener dos lecturas. Esto es malo. Es malo para Chile y es malo para todo el mundo en general, digamos, ¿eh? Nosotros tenemos, como dije, una pequeña... Perdemos menos que los noruegos y los europeos en nuestras ventas de salmón, pero los canadienses van a estar mejor. Así que diría yo que nosotros estamos en un punto intermedio, pero lo cierto es que nosotros vamos a enfrentar una mayor oferta en todos los mercados que no son Estados Unidos, porque todos los productores del mundo, al vender menos en Estados Unidos, van a tener que ir a vender sus cosas a los otros mercados. Y nosotros también vendemos en los otros mercados. Y por lo tanto, las condiciones para Chile en los otros mercados van a ser más desfavorables de lo que eran antes. Nosotros vendemos aproximadamente un 40% del salmón en Estados Unidos y el 60% en otros mercados. Y esos otros mercados van a verse afectados, sin duda. Nuevamente tengo que preguntarle por Noruega. Entonces, si los noruegos pierden algo más en los envíos a Estados Unidos, debieran entonces verse motivados a ser mucho más agresivos en precio en los otros mercados y ser más competitivos. Ahí es donde entonces ustedes van a tener muchos mayores desafíos. Así es, yo diría que probablemente en la región o el territorio más afectado desde el punto de vista relativo para nosotros va a ser Asia, que es un mercado grande para Chile. Y en Asia, por supuesto que los noruegos están muy presentes, tienen algunas ventajas logísticas de una llegada más eficiente y por lo tanto ahí se va a canalizar esa oferta noruega o europea que no va a ir a Estados Unidos y va a ir al Asia, de manera que ahí vamos a encontrar más resistencia en materia de precio. Imagino entonces que sumando y restando, esto es aún más perjudicial para los salmones chilenos. Aquí es perjudicial para todos, ¿eh? Y por eso creo que es importantísimo que con la historia de buenas relaciones que tenemos con los Estados Unidos, habiendo sido Chile un país ejemplar para Estados Unidos, un socio muy bien portado a lo largo de los años, iniciemos rápidamente un proceso de negociaciones y conversaciones con el gobierno norteamericano para poder eliminar esta tarifa de 10%. Una situación que yo creo que es posible porque Estados Unidos, recordemos, lleva ya algún tiempo haciéndole saber a Chile que considera que Chile ha incumplido su Tratado de Libre Comercio firmado en el 2004 y tenemos, por lo tanto, una oportunidad de resolver esos problemas y dejar tranquilo al gobierno americano para que nos dé igual trato que el que le ha dado a Canadá y a México, que es donde se ha respetado el Tratado de Libre Comercio sin aranceles. Eso le iba a decir, porque eso es lo mismo que tenemos nosotros. Sin embargo, nosotros sí tenemos 10% de arancel. ¿Usted cree que esos ejemplos pueden servir para el caso chileno y que eventualmente en un futuro no nos apliquen arancel? Esto no se trata, Nicolás, de una esperanza. Esto se trata de una negociación seria, profesional, donde tienen que estar naturalmente los principales gremios involucrados en el comercio con Estados Unidos y donde Chile tiene que abordar las tres objeciones que Estados Unidos le ha puesto a el comportamiento de Chile al amparo del Tratado de Libre Comercio. En primer lugar, en una materia que ya tiene décadas sobre la mesa, que es la protección de la propiedad intelectual. Recordemos que varios sectores productivos norteamericanos han expresado inquietudes desde hace ya más de 10 años sobre la eficacia chilena para resolver los problemas de patentes relacionados con solicitudes de comercialización de productos farmacéuticos. Y además, la necesidad de una protección adecuada del uso comercial desleal de los datos de las investigaciones de los remedios. Esa es una queja que ha manifestado Estados Unidos de hace mucho tiempo y que nosotros hemos evadido responder a ella. La segunda tiene que ver con la reforma previsional, donde ha habido objeciones serias de Estados Unidos respecto de algunas
cláusulas de la reforma de pensiones y donde yo creo que Chile tiene que darle garantía a Estados Unidos que en todo lo que es la reglamentación, es decir, la bajada reglamentaria de la reforma previsional recién aprobada, se van a dar las garantías para que se cumplan todos los aspectos del Tratado de Libre Comercio. Y por último, en la Ley de Protección de Datos Personales también ha habido inquietud de muchos sectores en Estados Unidos respecto de la aplicación de esta ley de propiedad intelectual, donde hay alguna preocupación respecto de multas exageradas y de interpretación de las cláusulas contractuales entre clientes y proveedores, por ejemplo, como Google. Por lo tanto, tenemos una oportunidad en 3 materias que el gobierno de Chile se siente de manera seria y profesional, con gente competente, para poder discutir con Estados Unidos la manera de resolver estas materias y poder levantar este 10% lo antes posible. Ricardo, usted fue presidente de AmCham en 2009, en plena crisis mundial. ¿Tenemos aliados allá en Estados Unidos que nos puedan ayudar en esta negociación? Obviamente aliados del sector privado, que puedan también ejercer algo de influencia para que verdaderamente lo que usted señala, que no es una esperanza, sino que es una obligación, pueda llegar a buen puerto? Sin duda. Y tenemos 2 cosas que son importantes. En primer lugar, tenemos aliados. Tenemos muchos aliados comerciales que han hecho negocios con Chile durante muchas décadas. Y en segundo lugar, tenemos un track record de comportamiento ejemplar. Con excepción de estas 3 cosas que yo mencioné, Chile ha sido un socio muy bueno para Estados Unidos. Nuestro comercio con Estados Unidos es favorable para Estados Unidos. Somos grandes importadores de servicios norteamericanos. Nosotros proveemos ciertas cosas que Estados Unidos no produce o tiene en gran déficit, como por ejemplo el cobre y el salmón, los 2 principales productos chilenos que se exportan. Ahora, yo creo que hay otra cosa que es muy importante que hay que tomar en cuenta. En estos momentos de gran incertidumbre en el mundo, donde las bolsas caen y los agentes económicos están confundidos, Chile tiene que dar certeza, tiene que dar confianza, tiene que dar seguridad de que está al mando de las cosas que hacen que los negocios y la actividad económica se mantengan en el tiempo. Y para eso, un buen ejemplo de eso, o mejor dicho, un mal ejemplo de eso, es la ley de pesca que está siendo propuesta en el Congreso y que merma de manera significativa la confianza del sector empresarial en el sector, porque de alguna manera mina la arquitectura del derecho de propiedad. Ricardo, sí, vamos a hablar de ese tema en otra oportunidad porque nos queda poco tiempo. Antes de terminar, quiero preguntarle, el año pasado 36% de los ingresos de Salmones Camanchaca, que es la filial respectiva, vinieron de Estados Unidos. Fueron ventas por ingresos por 145 millones de dólares. De la misma manera, en 2024 Camanchaca tuvo 43 millones de dólares en utilidades, siempre la filial de Salmones. ¿Estos números van a ser impactados a la baja con lo que está sucediendo con los aranceles? Creo que es muy temprano para poder responder eso. Tenemos que ver cómo reaccionan los mercados, cómo reaccionan los consumidores. Tenemos que ver cómo reacciona el gobierno de Chile para enfrentar esta situación desfavorable que estamos enfrentando, esta tormenta económica que viene de afuera, como para poder llegar a hacer una conclusión respecto de eso. Sin perjuicio de que puedo afirmar categóricamente que esto no es positivo para Camanchaca. Sin duda no es positivo, pero tengo también que decir que tenemos grandes capacidades internas en Camanchaca para enfrentar las adversidades que hemos tenido en otras ocasiones y hemos salido airosos. Así que vamos a encontrar la manera de poder preservar el valor de la compañía aún con estas tormentas. Ricardo García, gerente general de Camanchaca, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica y confirmando que ustedes ya empezaron a pagar el arancel de 10% en los envíos a Estados Unidos. Que tenga una buena semana. Muchas gracias, Nicolás. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les cuento cómo están las tasas hipotecarias y también unas ofertas inmobiliarias que hay desde aquí hasta el viernes. Ya volvemos. Revisamos inmediatamente cómo están las tasas de interés de distinto tipo en el mercado local. Como vemos, las de consumo, que están en la primera línea, han ido bajando en las últimas 2 semanas. Por ejemplo, del 8 al 15 de marzo promediaban 26,78% anual, ahora están en 17,94%, lo vemos al final a la derecha. Las del medio son las tasas comerciales, es decir, las que se usan para los préstamos a las empresas. También han ido bajando en las últimas 2 semanas.
11,28% al 8,77%, que es el último registro del Banco Central en la última semana de marzo. Y las que revisamos siempre con más atención, las de créditos hipotecarios, se han mantenido prácticamente al mismo nivel. Se ve una leve alza a 4,42%, pero en verdad el cambio es marginal. Y por lo tanto, tiene mucho interés para ustedes saber que durante esta semana hay ofertas inmobiliarias. Y de hecho, si bien aún no ha sido aprobado, se están dando ofertas teniendo en cuenta que se va a aprobar el proyecto de ley que baja los créditos y las tasas hipotecarias. Todo lo cuenta en la siguiente nota Natalia Muñoz. Sí, es la sexta versión del Weekend Inmobiliario que ya comenzó a partir de hoy, lunes, y va a estar disponible durante toda la semana hasta el domingo 13 de abril, donde estas son ofertas que traen en el rubro inmobiliario, poniendo foco justamente en que hay más de 105.000 viviendas nuevas que están disponibles y que no se han podido vender, y esas justamente van a tener un foco con descuentos hasta 20% y facilidades de pago. Se suma otro factor importante, que recordemos de que en el Congreso se está discutiendo este proyecto que busca subsidiar las tasas de créditos hipotecarios hasta 4.000 UF y que, ojo, vienen con promesa de compra, donde comienza a regir este subsidio a partir de las promesas de compra desde el 1 de enero del 2025. Por lo tanto, para los que quieran aprovechar este weekend inmobiliario, que también pueden hacer uso de este beneficio, justamente aunque todavía no haya sido aprobado como proyecto de ley, pero aún así se puede utilizar este beneficio porque viene justamente con esta promesa de compra a partir del 1 de enero del 2025. Llevamos ya 4 años en la práctica, 3 años ya cerrados, y este año también con niveles de venta muy por debajo del promedio histórico que hemos tenido en los últimos 20 años. Incluso pasando por épocas de pandemia, pasando por crisis asiática, en fin, y eso es lo que tiene el sector bastante complicado. El proyecto de ley dice muy claramente que todas aquellas operaciones de crédito que han sido aprobadas en este año son parte. Pero además dice explícitamente que toda promesa, por lo tanto el paso anterior, ¿no?, toda promesa que está firmada desde el 1 de enero del 2025 también es parte de los beneficiarios. De manera de que todo lo que es el weekend inmobiliario, todas las promesas que salgan en este weekend inmobiliario, y entendemos los créditos que pueden estar, voy a decir, en 60 días más, en 90 días más, son parte de lo que es la ley. Si la ley se demora, y en una de esas aparece recién como ley en septiembre, no es inmutable el punto que he señalado. Un buen porcentaje, el orden del 40-45% de ese stock está hoy día para entrega inmediata. Y eso en términos de ofertas, en términos de hacer una buena negociación, una buena oferta, es, de nuevo, hay mucho más espacio de oportunidades. Entonces creemos que en ese contexto, con tasas de interés que no están todo lo bajas que nos gustaría, por cierto, pero están un poco más bajas que lo que estaban el año pasado. Con este proyecto de ley en discusión que permite ir mejorando en el margen, ¿cierto?, van ayudando, se van sumando las condiciones para que se vuelvan oportunidades valiosas que hay que aprovechar. Son parte de los beneficios entonces que se van a poder aprovechar en este week inmobiliario que, como les comentaba, va a estar disponible con descuentos hasta 20%. El sábado 12 y el domingo 13 de abril, este fin de semana, van a poder las personas cotizar de forma presencial en un showroom que se va a realizar en el Open Kennedy, donde las personas van a poder incluso estar ahí de forma presencial, ir cotizando. También se pueden agendar las diferentes visitas, y es el llamado también que hace la industria para poder ir reactivando justamente la construcción. Este lunes el Instituto Nacional de Estadística mostró el índice de remuneraciones. Ustedes saben que el más importante es el de remuneraciones reales, porque descuenta la inflación y nos muestra cómo está el poder adquisitivo. Y tal como lo ven en titular, se estanca el poder adquisitivo. ¿Por qué? Lo vemos en la última línea acá. Esto es febrero respecto a enero. ¿Y qué marca? 0%. Es decir,
no sube ni baja, se mantiene igual el poder adquisitivo. Y esto es importante porque casi sin excepción en los últimos 2 o 3 años, este poder adquisitivo había estado subiendo. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo a las presiones inflacionarias porque cuando sube la inflación, este poder adquisitivo es el que baja. Y ahora está estancado. Así que vamos a ponerle mucha atención. Y recuerden que esta semana también conocemos el IPC de marzo, que se lo vamos a estar contando acá en Agenda Económica. Estas fueron las noticias que quisimos compartir con ustedes al comienzo de esta semana. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.